Muy buenas noches, estimados participantes. Voy a hacerles la explicación de esta cuarta semana de lo que es el desarrollo del PAP, del artículo académico, del producto académico final, de tal manera que ustedes no tengan ninguna duda. Tras haber revisado el tema de la triangulación, tengo algunas observaciones que hacerles para que puedan mejorar el trabajo. Alguno de ustedes solamente me ha presentado la actividad del trabajo número 1 de la primera semana del PAP, de lo que ya debería ser hace 2 semanas presentadas. Esta semana solamente es el tema de la triangulación de la información. En esto quiero ser bien explícito para que ustedes puedan entender la realidad de un artículo académico que es propositivo, que es constructivo a partir de ciertas realidades. La primera realidad que ustedes han hecho en el módulo número 4, la gestión en el módulo número 4 es haber desarrollado una pequeña investigación a través de encuestas, cuestionarios o entrevistas o grupos focales acerca de un tema de investigación, ¿no? Ese tema de investigación ustedes lo han desarrollado y han mandado un informe. De ese tema de información que ustedes tienen, habrían que desarrollar las categorías o le hemos llamado los subtítulos. Ya teniendo esa información que tienes como base y teniendo las categorías, debes triangular, o sea, la información que tienes con la experiencia que tú has vivido al utilizar y al aprender las herramientas tecnológicas en la educación virtual. Ya teniendo ese dato, debes inmediatamente debes realizar una investigación bibliográfica sobre esa temática. Si una de tus temáticas es el uso de la herramienta de la videoconferencia, tienes que utilizar la información que tienes sobre la encuesta realizada, la investigación realizada, tu experiencia que tienes sobre la videoconferencia y lo que dicen los autores sobre lo que es una videoconferencia. Seguramente ellos plantearán cómo se debe utilizar, qué estrategia se debe utilizar en la videoconferencia, cómo enviar videos, cómo hacer una conectividad, cómo socializar, cómo hacer preguntas. Bueno, son varias cosas que puedes tomar en cuenta para que puedas explicar en tu artículo la necesidad de hacer educación virtual a través de una videoconferencia. A eso se llama la triangulación de la información. Vuelvo a repetir, tu investigación, tu experiencia y la bibliografía. Eso es lo que tú tienes que realizar. Ya comprendido esto que tenías que hacer esta semana, eso, ahora para esta cuarta semana debes presentar lo que es el protocolo. Algunos de ustedes ya han realizado el tema del desarrollo del tema, perdón si soy repetitivo, ya han presentado, pero tengo algunas sugerencias que realizarles para que vayan mejorando su trabajo. Voy a agarrar en estos momentos, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar unos pequeños cuadritos donde nos van a mostrar cómo se debe realizar un trabajito, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo un temita sobre la muerte como oportunidad porque habla el trabajo que se presenta sobre la escatología. La escatología es el fin de los tiempos. Miren, va a comenzar haciendo una aseveración. Tienen que siempre hacer una pequeña introducción como hace aquí el autor. Dice, ahora profundizaremos la muerte desde otro punto de vista de los mayos. O sea, quiere decir que está tomando la muerte a partir de la experiencia que tienen los mayas, ¿ya? Entonces está haciendo una pequeña introducción y va a colocar a una persona, a Navarro, quien va a explicar sobre la situación de la muerte, pero desde la vista de los mayas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí va a hablar que los mayas ya ven una complementación entre la vida y la muerte. ¿Ya? Esa es una forma, ¿no? A partir de lo que dice este autor, ¿ya? Tú tienes que hacer una pequeña interpretación como lo hace en el texto, ¿no? Dice, para la comprensión de una realidad analizaremos las palabras destrucción, creación, final y principio porque en el texto habla sobre el destino final, ¿ya? Como una aseveración, ¿no? La destrucción y la creación. Entonces, para profundizar más lo que dice, está haciendo. Nosotros aterrizaremos en nuestro trabajo de investigación que es educación virtual. Si vas a trabajar lo que son las videoconferencias, seguramente dirás a conocer que cuando se cerró los colegios y se empezaron a preguntarse los maestros qué deberían hacer,
surgió la propuesta de utilizar la videoconferencia, que es una conectividad que se puede desarrollar hasta 100 personas conectadas en un mismo instante y donde se encuentran. De tal manera que el autor, Gumersindo Rodríguez, expresa de la siguiente manera el concepto de lo que es videoconferencia y copias, ¿no? A partir de esta explicación del señor Gumersindo, debemos entender la utilidad profunda que tiene la videoconferencia, de tal manera que esto nos ayude a mejorar la conectividad, comprender la conectividad, desarrollar acciones bastante prudentes sobre lo que es la conectividad con la videoconferencia. Algunos detalles nos van a dar Gumersindo diciendo también, y hay copias, de repente otro párrafo, todo aquello. Te das de cuenta, haces un diálogo y a partir de eso complementas el mismo diálogo con lo que te presenta la experiencia que tú has tenido en la encuesta. Por ejemplo, dirás, ¿no? En la encuesta, los padres, los maestros dicen que es bueno utilizar la videoconferencia porque eso ha solucionado la gran distancia que se tiene entre el maestro y el estudiante al haberse restringido el ingreso a los colegios, ¿no? Ese es el tema de triangulación, ¿está bien? Por otro lado, también tienes que utilizar de un párrafo a otro conectores, ¿no? Por ejemplo, para los mayas, ya está pasando otro temita, ¿no? Ciertamente el corazón, está hablando una lógica. Luego, para la comprensión de, si interpretamos, deteniéndonos para comprender esta explicación de los lugares, también, por lo pronto, por lo tanto, ¿no? O sea, son varias formas de conectividad que debe haber para que haya una lógica de construcción que tú estás desarrollando dentro de ese proceso. Muy bien. Entonces, eso es el tema de la triangulación. Ahora, paso a presentar un poquito la situación de utilizar las normas APA, porque el texto nos pide normas APA séptima versión y la que te presento y la que te pasa a tu grupo es la séptima, ¿no? Que debe ser. No hay grandes cambios, pero hay algunas cositas que nos puede ayudar. Por ejemplo, si haces una cita, siempre debes escribir el apellido, el año y la página donde se encuentra esta pequeña oración o párrafo. Toma en cuenta bien, por favor, cuando tomes esa investigación. Y aquí en la página número perdón, está en la página número 33, te daba algunos ejemplitos, cómo hacer la presentación de diversas formas, cambiando un poco el sentido de las palabras. ¿Está bien? Ahora bien, también te explica cuando tú vas a utilizar 40 palabras menos y 40 palabras más de la forma que se debe utilizar. La encontramos aquí en la página 42, donde dice, cuando utilizas menos de 40 palabras, en una frase puedes expresarla, pero comenzarás así. Interpretando estos resultados, Freud, 1915, sugiere la y empiezas a copiar todo ese pequeño texto que habla en esa página, ¿no? Y al final, cuando termines entre paréntesis, colocas también la página 421. Esa es una forma. También puedes hacer de la otra forma, que también donde afirma Freud, ¿ya? Sobre una situación, al final de lo que dice Freud, pues debes colocar el apellido, el año y la página. Es bien importante ese detalle que tú tienes que desarrollar. Estamos hablando exclusivamente de la utilización de las 40 palabras. Cuando utilizas más de 40 palabras, ¿ya? Ya tienes que hacer un apartado como este. En algunos de los trabajos que yo he revisado, hay una sangría que se utiliza y también a la izquierda y a la derecha, ¿ya? A mi izquierda y a mi derecha. Lastimosamente que en esta séptima ya no pide así. Tampoco pide achicar la cantidad de letras o el espacio, sino sino hace que sea normal la distribución tal como te pide el texto, ¿no? Entonces, aquí anotas y al final tome en cuenta, por favor, de lo que presentas. Igual debes colocar siempre el apellido, el año y la página donde se encuentra de lo que estás describiendo aquí. ¿Está bien? Entonces, por favor, tome en cuenta, aquí tienes otra forma también que te la presenta. Tome en cuenta, por favor, que se encuentra en la página número 44 y la página número 43. ¿Está bien? Ahora,
Vamos a pasar un poco a la explicación, ya les voy a pasar inmediatamente lo que es la estructura del protocolo. No ha habido cambios, solamente que alguna como esta, la fecha, ¿no? Porque la anterior decía 2021, tiene que ser 2022 y sigue lo mismo. Y algún aditamento porque al final del trabajo debes presentar una breve descripción de las actividades desarrolladas en investigación y los resultados, tal como lo has hecho, ¿no? En el primer trabajito que has hecho de este módulo número 5, pero como dice, breve descripción no debe pasar de una página. Por favor, tome en cuenta. Y lo demás sigue igual tal como se debe desarrollar. Siempre tome en cuenta que en el protocolo te presenta todo esto tal como debes presentarlo. Tienes que respetar. Si te sugiere en la bibliografía utilizar las normas APA, versión 7, tienes que hacerlo de la misma manera. También te piden en las citas y en las referencias utilizar normas APA. Por eso usted tiene en su mano las normas APA versión 7. Muy bien. Entonces, por favor, tomen en cuenta que esta semana hasta el día martes, 2 de la tarde, me deben presentar sus protocolos completos en borrador. Los que tienen observaciones de la tercera semana de lo que es la triangulación de la información, por favor, tienen hasta este domingo para presentarme. Muy bien, un abrazo. Que tengan, por favor, vayan viendo el video para poder seguir observando el trabajo que tienen que realizar. Muchas gracias. No he grabado nada.